Bien, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Les damos la cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestro Congreso Nacional de Agricultura Sostenible. En el día de hoy vamos a dar inicio con nuestra conferencia magistral, la cual está a cargo de la doctora Gelda Morales. Muchas gracias por su participación. Voy a leer una pequeña reseña de la doctora Gelda. Quien la conocen, pues saben toda la trayectoria que tiene en este ámbito académico y social. Entonces, voy a presentar un poco de su reseña. La doctora Gelda es bióloga por la Universidad del Valle de Guatemala. Es especialista en manejo de plagas, tiene una maestría por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa Rica, tiene un doctorado en la Escuela de Recursos Naturales y Ambiente por la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Ella busca alternativas para diseñar agroecosistemas que conserven la biodiversidad y los servicios ambientales. Desde 1999 trabaja en el grupo de agroecología en el Ecosur. Ella pues pretende contribuir a entender los procesos ecológicos en agroecosistemas, tanto a nivel parcela como a nivel paisajístico. Ella espera que algún día pues, la agroecología tome suficiente fuerza en las diversas regiones, principal quizá aquí en Chiapas también, y a nivel creo que va a trascender más allá de Chiapas, para que los productores tengan una vida digna, que se conserven los paisajes y se provean de alimentos libres de plaguicidas peligrosos a los consumidores. Le interesa también entender los mecanismos ecológicos que explican las diferencias en poblaciones de insectos herbívoros en huertos urbanos y promover estrategias para la prevención de plagas. Con un equipo multidisciplinario, pues documenta los factores que facilitan la masificación de la agroecología y los sistemas alimentarios sustentables. Colabora con grupos que promueven el consumo de comida sana, limpia y justa. Es parte de la Comisión Articuladora de la Red Internacional de Huertos Educativos, de la Comisión de la Certificación Agroecológica Participativa del Tianguis Comida Sana y Cercana, así como de la Alianza de Mujeres en Agroecología Ama Agua, que busca que se reconozca el trabajo de las mujeres en la agroecología en particular y en la academia en general. El día de hoy nos va a compartir su ponencia Potencial y retos para la educación de la agricultura sustentable. Pues nuevamente, doctora, muchas gracias y es un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a Somas por esta invitación. Y gracias a todos ustedes que están aquí acompañándome hoy, a pesar de que son las 9 de la madrugada. Aquí en San Cristóbal es difícil quitarse las cobijas a esta hora. Así que gracias por su sacrificio. Pues como decía Diego, el trabajo que les voy a presentar es un trabajo que hemos venido reflexionando con mi equipo de trabajo, el grupo de masificación de la agroecología, que es un grupo interdisciplinario que he tenido la fortuna de colaborar, porque con las diferentes miradas hacia la agroecología, los diferentes caminos, nos permiten verla desde perspectivas distintas y poder así, ojalá, masificar la agroecología, porque nosotros nos preguntamos, pues, si todas las personas estamos tan convencidas de que la agroecología es tan chida, ¿por qué es que no está en todos los territorios? Entonces, esa es nuestra pregunta, nuestra gran pregunta de investigación. Y la siguiente, por favor, está tratando de cambiar aquí, se me olvidó que es allá. Eh, la siguiente, por favor. Y una de las grandes preguntas que tenemos entonces es, para masificar la agroecología, pues, ¿qué tipo de educación necesitamos? ¿Cómo se puede promover la agroecología en todas nuestras regiones, todos nuestros rincones, en todos nuestros platillos? La siguiente, por favor.
Tal vez una de las preguntas que nos son muy válidas de hacer es, ¿será que podemos y debemos promover la agroecología con las mismas técnicas y la misma pedagogía que se utilizó para la Revolución Verde? La siguiente, por favor. Porque pues tenemos que reconocer que las estrategias de la Revolución Verde pues fueron exitosas. La siguiente, por favor. Fueron muy exitosas. ¿Y cómo fueron esas estrategias? La siguiente, por favor. Pues con la extensión clásica, ¿verdad? ¿Qué es eso de la extensión clásica? Pues tal vez primero debemos de recordar que esta metodología pedagógica fue creada en Inglaterra en los finales de los 1800 y se trataba de promover recetas, paquetes creados desde los centros de investigación, desde las universidades y a través de la persona extensionista, pues promover las recetas. Esta idea de que es el extensionista, y sí, ahí sin utilizar lenguaje inclusivo, porque casi siempre era él, ¿verdad? Esta es una caricatura tal vez del extensionista, pero tal vez algo bastante fiel, ¿verdad? Una persona de fuera de la comunidad que viene a iluminar a las personas agricultoras sobre cómo hacer la agricultura. La siguiente, por favor. Entonces, nos preguntamos que en la agroecología lo que queremos promover es cómo mantener el suelo vivo, la biodiversidad, hacer eficiente el uso de los recursos, manejar las parcelas para que las plagas pues no se conviertan en plagas, que los herbívoros no se conviertan en plagas, que reconocemos que los sistemas son complejos y dinámicos. Siempre andamos diciendo que no hay recetas, sino principios, que buscamos la soberanía alimentaria, el encuentro horizontal de saberes, que debemos tener acceso a la tierra, porque sin acceso a la tierra, pues difícilmente se pueden establecer sistemas agroecológicos y por lo tanto la organización social es clave. Entonces, ¿será que esto se puede promover por medio de este extensionismo clásico? La siguiente, por favor. También tenemos que recordar esta escalera de la agroecología de Steve Gleason, ¿verdad? Él dice que como un primer paso hacia la sustentabilidad es poder pues hacer eficiente, ¿verdad? La agricultura, que no hayan pues desperdicios. Ahí entra, digamos, la agricultura de precisión, de no aplicar más fertilizantes o agrotóxicos de los que necesitan. Y claro que es un pasito mejor a la sustentabilidad, pero todavía no es agroecología, porque todavía dependemos, ¿verdad?, de esos insumos y de esos agrotóxicos. Él plantea que el segundo nivel hacia la sustentabilidad es la sustitución de insumos, que en lugar de un agrotóxico, pues vamos a utilizar un insecticida biológico, un biofertilizante, que es un gran avance ya, porque vamos a estar evitando esos tóxicos. Pero todavía no es agroecología, porque todavía nos hace dependientes, porque todavía esos insecticidas, aunque sean botánicos, pues también pueden estar afectando a las abejas o a los insectos benéficos. Entonces, él dice que el tercer nivel es el rediseño de la parcela. Ahí en el rediseño de la parcela buscamos pues los policultivos, el manejo, y no solo de la parcela, sino también del paisaje alrededor, que haya un bosque donde se van a refugiar los insectos benéficos, que vamos a hacer pues un ciclo cerrado de los nutrientes.
y ya es un gran avance. Sin embargo, se necesita todavía algo más para alcanzar realmente la sustentabilidad y llegar a procesos realmente agroecológicos. Y eso incluye pues la parte social, que haya una comercialización directa, que la gente tenga acceso a la tierra, de que la gente esté organizada, de que se disminuya la brecha entre el campo y la ciudad. Entonces, imagínense, ¿cómo podemos promover y cómo podemos llevar esto de la agroecología a todos nuestros rincones? La siguiente, por favor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que lo podemos hacer con las estrategias del extensionismo clásico? Muy bien. La siguiente, por favor. Porque estas estrategias del extensionismo clásico, pues ya hemos documentado bien que tienen grandes limitaciones, sobre todo para generar procesos que requieren observación. La agroecología necesita poder entender muy bien la parcela, las particularidades de cada lugar, las particularidades culturales de cada región. Y se tienen entonces que hacer modificaciones de acuerdo al clima, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las posibilidades de cada familia agricultora. Entonces se requiere un entendimiento profundo del lugar. La siguiente, por favor. Entonces les quiero mostrar dos ejemplos que demuestran cómo se ha tratado de impulsar agricultura sustentable, sostenible, agroecología, de una forma del extensionismo clásico y que desde mi perspectiva han sido fracasos. Uno de esos es el manejo integrado de plagas, el MIP, algo súper necesario, ¿verdad? Desde los años 70, 60, cuando se empezó a ver todo el peligro de los plaguicidas, sobre todo gracias al libro de Rachel Carson de La Primavera Silenciosa, que documentó cómo los plaguicidas estaban acabando con los pájaros. Pues también colegas de la Universidad de California empezaron a buscar alternativas a los plaguicidas. Y algo que se les ocurrió fue esto del manejo integrado de plagas. Y en los 80, sobre todo en América Latina, el MIP era la gran cosa, ¿verdad? Invirtieron millones para la implementación del MIP, millones para formar a personas como yo. Ahí tengo que agradecer una beca del USDA para volverme una experta en manejo integrado de plagas. Y lamentablemente el manejo integrado de plagas, tal como se creó, que es primero conocer muy bien el comportamiento de la plaga, sus insectos benéficos, conocer cuál es el umbral, a qué nivel va a causar tanto daño que vale la pena aplicar un control. Para eso se necesitan monitoreos, prevenciones, técnicas de control integrado, y en qué lugar del mundo se aplica realmente el MIP, así como fue creado, en muy pocos lugares. Lo que sí hemos adoptado, y tal vez eso tenemos que agradecer, es que sí se han buscado alternativas y se ha disminuido un poco el uso de los plaguicidas. Pero ayer nos decía Fernando, ¿verdad?, que los plaguicidas peligrosos todavía siguen en nuestros campos, así que no hemos logrado tener ese éxito. Sí se han reducido quizás, pero han salido otros más peligrosos. Pero esto de monitorear las plagas, de determinar el umbral económico, desde mi conocimiento, el único lugar donde se hace es en los grandes llanos de los Estados Unidos, donde es el gobierno que hace esos monitoreos y donde les dice a los agricultores, ahora es el momento de aplicar, porque se necesitan pues saber cómo va a estar el clima, predecir cómo va a estar el precio
de la cosecha, en el momento de la cosecha, no en el momento que se está teniendo el ataque de los herbívoros. Entonces, a pesar de que se invirtieron millones y que se llevó con esta estrategia del extensionismo, que llegaban a explicarle a los agricultores cómo se hacía el monitoreo de plagas, cómo se llevaban los registros, pues en casi ningún lugar se adoptó. La siguiente, por favor. Otro caso que ha documentado mi colega Hugo Perales es sobre la implementación y todos los recursos que se han invertido en algunas zonas para promover semillas mejoradas de maíz. En este estudio que publicó Hugo en el 2003, documenta cómo en los alrededores del CIMIC, o sea, de donde salen estas variedades mejoradas, la adopción de estas variedades ha sido casi nula. ¿Y por qué? A pesar de que se llegó a demostrar todas las ventajas que estas semillas tenían, los altos rendimientos, las posibilidades de mercado que tienen, la gente no las adoptó porque ya tenían una gran diversidad de semillas que estaban muy adaptadas a su lugar. Y en otros estudios posteriores que Hugo ha hecho aquí en Chiapas, ha documentado lo mismo. En los valles centrales de Chiapas, sí, estas variedades mejoradas han sido adoptadas, pero en las montañas no. Y porque en las montañas tenemos microclimas que son muy distintos. De este lado de la ladera va a ser muy distinto que del otro lado. Y las familias campesinas han desarrollado por años sus propias variedades bien adaptadas al clima de ahí. Y también recordar lo que decía el gran maestro Efraín Hernández X, el padre de la agroecología en México, y que por eso se llama así nuestro auditorio, que cuenta esa historia, ¿verdad? De que cuando él estaba buscando las semillas de maíz en México, un agricultor le dijo que él sembraba 3 semillas, 3 tipos de semillas de maíz. Una que tenía altos rendimientos, otra que tenía una muy buena comercialización y otra que daba poquito. Y él le dice, pero usted es baboso. Me imagino que así le hablaba el maestro Hernández X. ¿Usted es baboso o qué? ¿Por qué está sembrando esa variedad de maíz que da poquito? Y la respuesta fue, ¿y usted me va a decir cuándo va a llover? Porque estas otras 2 solo dan cuando llueve. En cambio, esta da poquito, pero da incluso si no llueve. Entonces, ante estas complejidades, ¿verdad? Cuando tenemos un sistema como los valles centrales o las grandes planicies del norte de México, que tenemos las mismas condiciones, pues entonces ahí sí podrían estas variedades funcionar. Pero en sistemas que son tan diversos, estas estrategias de ir a promover una semilla, una receta, pues está bien probado que no funciona. La siguiente, por favor. Por otro lado, entonces, el trabajo de mi directora de tesis, mi maestra Ivette Perfecto, con los cafetales aquí en Chiapas, que ella ha demostrado que la respuesta a los problemas de plaga de los cafetales es la diversidad. Entonces va dando charlas por todo el mundo para contar que es esta complejidad de la vida lo que hace que los herbívoros estén ahí, pero que no coman mucho. Muestra esquemas como este, lo muestra con una historia muy bonita de que finalmente estas hormigas que a veces tanto queremos eliminar de los sistemas son las que mantienen el sistema y mantienen un sistema de un cafetal sano. Y a mí me da mucho coraje que cada vez que la escucho dar esta charla, nadie apunta. Porque es bien difícil y quizás ese es uno de nuestros grandes errores en la agroecología,
que siempre decimos que vamos a promover principios y no recetas, y la gente parece que quiere recetas. Entonces, cuando decimos nosotros, siembren diversidad, pero pues, ¿cuál? O mantengan la diversidad, pues, ¿y cómo hacemos eso, verdad? Entonces, también ahí creo que tenemos mucho que reflexionar nosotras, las agroecólogas, agroecólogos, de cómo estamos llevando nuestro mensaje. Em, en cambio, cuando alguien llega a decir, apliquen 3 kilos de melaza, 2 kilos de cal, todo el mundo apunta y ni siquiera saben ni cómo está el suelo, de dónde lo están recomendando. Entonces, ¿cómo vamos a poder balancear esto entre los principios y las recetas? Ese es un gran reto que tenemos por delante. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo le hacemos, verdad, para enseñar complejidad? ¿Cómo le hacemos para enseñar principios y no recetas? ¿Cómo hacemos para este diálogo de saberes? La siguiente, por favor. Pues lo que nosotras aquí en el equipo de masificación de la agroecología y que documentamos en este artículo que publicamos en el 2018, donde estuvimos estudiando varios casos a nivel internacional donde la agroecología sí se ha masificado, donde ha llegado a miles de familias. En la India dicen que son 4 millones de productores. ¿Qué tienen en común? Y en relación a eso, lo que encontramos fue que en términos de las pedagogías, fueron siempre pedagogías horizontales. ¿Qué quiere decir eso de pedagogías o encuentro horizontal de saberes? Pues que muchas veces eran prácticas como campesino a campesino, o a veces sí eran prácticas del encuentro entre la academia o técnicos y las familias productoras, pero siempre con mucho respeto, siempre sin imponer las ideas. La siguiente, por favor. Y quizás pues la pedagogía más estudiada, mejor documentada que ha funcionado en la agroecología es precisamente este programa de campesino a campesino. ¿Y de qué se trata esto de campesino a campesino? Puede estar la persona técnica ahí, pero únicamente como facilitadora de los procesos, de los espacios. Es la que se llama una promotora, promotor. Invita a visitas a diferentes parcelas a las familias campesinas. Se promueve también la experimentación. Sí se va a hacer una demostración, se muestra cómo lo está haciendo esta familia, pero se sabe que en la siguiente parcela las condiciones son distintas, entonces que sirva nada más de inspiración y que la otra familia lo pueda aplicar según sus recursos, según sus climas. Y sobre todo insistir mucho que son las familias campesinas las que son las protagonistas. Esto ha sido pues de mucho éxito. Inició esta metodología en Guatemala con una organización alemana. Las personas que lo promovían lamentablemente tuvieron que salir del país en la época del conflicto armado interno. Algunos de ellos vinieron a Tlaxcala y ahí empezaron también a sembrar esta semilla. Y en Tlaxcala es un ejemplo de éxito, de cómo esta metodología ha ido trabajando para implementar agricultura sostenible en muchos lugares, también en Nicaragua, en Cuba ha sido pues la forma de promover la agroecología y ha tenido muchísimo éxito. Pero no en todos los lugares podemos hacer campesino a campesino. Otro ejemplo de mi país, de Guatemala, es en Rabinal. Allí, durante el conflicto armado, las familias quedaron peleadas. Algunos vecinos fueron los que llegaron a matar al abuelo. Entonces, ¿cómo se va a hacer campesino a campesino en una región donde hay una desintegración social? O
¿Cómo se puede hacer campesino a campesino en las ciudades si nadie sabe sembrar? Y entonces, ¿de dónde vamos a aprender? O también tenemos que reconocer que el clima está cambiando, las costumbres están cambiando. En algunos lugares, aquí en Chiapas, por ejemplo, cuando yo les he ido a contar que las abuelas me decían que hay que sembrar con la luna llena para evitar las plagas. Un campesino se enojó muchísimo conmigo y me dijo, ay, por favor, yo soy taxista, voy a trabajar a San Cristóbal de las Casas de lunes a viernes. Yo no voy a estar viendo cómo está la luna para sembrar. Entonces, también en esas condiciones, pues nos preguntamos, ¿será que campesino a campesino aplica para todos? La siguiente, por favor. La siguiente, sí. Entonces, lo que sí hemos visto es que lo importante es ese diálogo de saberes. Tampoco es eliminar completamente a las personas técnicas que por eso se han formado, a las personas académicas que hemos tenido la oportunidad de viajar, de leer, de cómo se hace en la India, de cómo se hace en Cuba, de cómo están haciendo en Brasil. Entonces, ahí es una gran oportunidad del encuentro de saberes. Nosotras desde la academia, desde nuestra formación técnica, también tenemos mucho que aportar ante estas situaciones de cambio climático, de cambio social, porque tenemos herramientas que muchas veces las familias productores no tienen acceso, como un microscopio. Desde mi propia experiencia, por ejemplo, documentando los saberes ancestrales de las familias campesinas aquí en Chiapas y en Guatemala, he aprendido muchísimo de ellas, pero algo que he notado es que no conocen a las avispitas parasitoides que mantienen a muchas de las poblaciones de herbívoros bajo control. Y pues es de esperar porque son minúsculas, porque este concepto de metamorfosis es también algo complicado de entender o de observar, sobre todo, de cuál es ese proceso de transformación en la metamorfosis. Entonces ahí nosotras tenemos mucho que aportar, pero eso sí, tenemos que hacerlo desde los cuidados, desde el respeto, desde la escucha, de no llegar a imponer, aprender de pedagogías, porque en muchas de nuestras formaciones pues no nos la dan. Tiene que ser también antipatriarcal, respetar, conocer, hablar, escuchar con las mujeres, con las personas jóvenes y sobre todo debe ser antirracista, porque creo que gran parte del problema que tenemos para fomentar y educar en la agroecología es que todavía en muchos lugares y sobre todo aquí en Chiapas, pues se tiene la idea de que las personas indígenas, por no hablar español, por no haber ido a la escuela, pues no tienen conocimientos. Y tenemos que empezar a reconocer que en México hay racismo, a pesar de que se niega. Si no reconocemos eso, pues no vamos a poder lograr ese diálogo horizontal y auténtico de diálogo de saberes. La siguiente, por favor. Entonces, ante esto, yo me pregunto, si tenemos tantas evidencias de que el sistema tradicional de extensionismo no funciona para la agroecología, para la agricultura sustentable, ¿por qué los programas actuales de agroecología están siguiendo este modelo de extensionismo clásico? Invitan a gurús de aquí, de otros países, a venir a darnos esas recetas que todo el mundo apunta sin saber si eso va a servir para mi suelo, sin saber si yo necesito cambiar mis técnicas del cuidado del suelo o otras estrategias de fertilización. ¿Por qué estamos nada más promoviendo recetas promovidas desde institutos de investigación para todo el país, desde Chihuahua hasta Tapachula? La misma receta,
los mismos litros de bioinsumos que se necesita para cada productor. Y sabemos cómo está el suelo de esa región, sabemos cómo son las posibilidades de esos agricultores. Sabemos qué sabían esos agricultores, cómo lo estaban haciendo. Y la agroecología se ha convertido entonces nada más en ese segundo nivel que habla Gliessman, la sustitución de insumos. Las fábricas, los microorganismos, insecticidas botánicos y con un grupo de extensionistas que muchas veces ni tienen formación en agroecología y que van a dar recetas porque fueron formados para eso. Están promoviendo entonces al mismo tiempo la producción de miles de litros de bioinsumos y aquí está la receta para el fungicida. Entonces, no entendemos todavía los sistemas complejos, no entendemos la ecología de los microorganismos del suelo. ¿Qué nos está pasando? ¿Esto es realmente la agroecología que queremos promover? La siguiente, por favor. Yo creo que es un desastre y es un desastre anunciado porque tenemos la experiencia de lo que ya ocurrió con la Revolución Verde, tenemos la experiencia de lo que ocurrió con el manejo integrado de plagas, con la implementación de semillas mejoradas en ambientes de montañas de población indígena, recetas sin tomar en cuenta el contexto físico, cultural, de género, de manejo previo, disciplinario, no promueve el diálogo, se llega a imponer y eso pues seguramente va a provocar una gran pérdida de agrobiodiversidad. Seguimos promoviendo esa cultura de búsqueda de curas inmediatas a los problemas sin ver las consecuencias de qué va a ocurrir en el suelo. Traer un microorganismo de Michoacán a Chiapas sin saber qué va a pasar en el suelo y con las bacterias que tenemos en Chiapas. ¿Será que las michoacanas van a aguantar aquí este clima? ¿O será que se van a poner a competir con las que tenemos aquí? Y cuando venga la helada se van a desaparecer. ¿O será que nos va a hacer dependientes de esa biofábrica? Son preguntas que todavía no tenemos respuestas, pero ya nos estamos atreviendo a promoverlas. Entonces, no contempla los saberes locales y en una región como la nuestra, donde los saberes ancestrales profundos y los manejos de los suelos, de la agricultura, han sido tan bien documentadas, ¿qué riesgo tenemos de desplazar estos saberes profundos con estas recetas de balas mágicas que además son recetas no probadas? La siguiente, por favor. Entonces, definitivamente tenemos una necesidad de una alfabetización agroecológica, pero tenemos que preguntarnos cómo debe ser esa alfabetización agroecológica. Si debe ser disciplinaria, bancaria, memorística, acrítica, patriarcal, eurocéntrica, ¿o qué es lo que tenemos que hacer? La verdad, todavía no tenemos respuestas, pero quizás sí algunos principios como la agroecología. La siguiente, por favor. Desde nuestra visión, pensamos que la formación en agroecología pues debe de promover una visión crítica. Debe de ser además transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso de transdisciplinaria? No solo incluir diferentes disciplinas, desde las personas que estudian la microbiología de suelos, la socióloga, la antropóloga, la persona que trabaja con género, el economista, sino además ese diálogo con otros saberes afuera de la academia, lo que nosotros llamamos las personas sabedoras, las campesinas, cocineros, líderes de organizaciones sociales. Si no hacemos ese vínculo, si no enseñamos también herramientas para hacer transdisciplina, yo creo que la agroecología no va a prosperar. Además, debemos de dar una fuerte base ecológica. No podemos pensar que si vamos a modificar la parcela, no vamos a afectar lo demás.
Quizás por algún momento vamos a tener un buen rendimiento, pero ¿a qué costo? ¿Qué consecuencias va a tener sobre el ambiente, sobre la alimentación? Y además necesitamos tener una fuerte base política. Y por supuesto que al decir fuerte base política no es la política de los partidos. Muchas veces cuando decimos a usted le interesa la política, ay, no, 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 Dios guarde, yo no me quiero meter con esos partidos. Pero sí una conciencia política de saber que todas las acciones que tomamos tienen implicaciones sobre nuestra sociedad. Y recordar las enseñanzas de Efraín Hernández X, de partir siempre de los saberes ancestrales. ¿Qué sabe la gente? No llevarles recetas sin saber cuáles son sus necesidades. Sí podemos aportar, como decía hace un rato, pero con humildad, después de saber que la gente sí nos necesita. Y por eso necesitamos una formación holística de sistemas complejos y practicar con el ejemplo. Por supuesto que desarrollar todas estas estrategias no es nada fácil. La siguiente, por favor. Aquí hemos hecho algunos intentos que les quiero compartir, que nos ha llevado tal vez a plantearnos más preguntas. Algunas cosas creo que hemos hecho bien, otras todavía nos falta explorar cómo hacer, pero también vimos la necesidad de que la agroecología y la alfabetización agroecológica, como le decimos, debe de hacerse a todos los niveles, desde la población en general, desde las niñeces hasta los posgrados. Uno de los ejemplos, una de las experiencias que tuvimos aquí fue un diplomado, Laboratorios para la Vida, donde dimos formación a docentes desde el preescolar hasta la universidad. Era interesante que muchos llegaban aquí porque tenían la idea de que querían enseñar a sus niños y niñas a comer bien o a sembrar o a evitar los plaguicidas. Y al llegar con nosotros en este programa donde empezamos a que revaloraran los saberes de las familias, de sus niños, de sus estudiantes, donde les dimos unas estrategias para hacer investigación, acción participativa, se sacudieron la cabeza y dijeron, muchas gracias, vimos que podemos aprender también de nuestros niños, que podemos invitar al abuelito a nuestra aula para que nos enseñe cómo manejar los suelos. Entonces, y sobre todo, con el centro de la alimentación consciente. Vimos que el hablar de una buena alimentación sin prohibiciones, sino únicamente de dar herramientas analíticas para ver qué consecuencias tiene sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra tierra, sobre la sociedad, lo que estamos comiendo, tiene mucho más efecto que como yo hacía al inicio. Al inicio, cuando iba a dar charlas, decía, ¿saben qué hago yo con esta bolsa del pan que tiene ese osito? Lo tiro a la basura. Eso no servía. Pero cuando empezábamos a promover de que lean las etiquetas, qué contiene este pan, a quién le estamos dando nuestro dinero, vimos que hasta las personas adultas empezaron a cambiar. La siguiente, por favor. Actualmente y desde hace ya 3 años iniciamos con la maestría en agroecología. Esta es una maestría que va para personas que ya están trabajando, que ya están en el campo, líderes de organizaciones sociales, docentes, personas que trabajan con organizaciones que quieren promover la agroecología, que ya tienen experiencia, pero que necesitan seguirse formando. Y en ese sentido, nosotros estamos promoviendo ahí, darles una formación inter y transdisciplinaria. Invitamos a personas sabedoras a que vengan al Ecosur a compartir sus saberes. Vamos a visitar las parcelas. Les pedimos a nuestras estudiantes que hagan estancias con personas sabedoras. Sus tesis las tienen que hacer en base de una investigación participativa con la gente. Y desde que vienen aquí, la organización que las promueve les da su apoyo y hacen la tesis y la investigación con algo que va a servir a esa organización.
Hasta el momento creo que hemos tenido varios éxitos. Nuestras estudiantes son personas súper comprometidas que están haciendo mucho trabajo con una gran convicción de mejorar las condiciones de la gente y de aprender de ellas mismas, de desarrollar sus capacidad de escucha, su humildad. Tenemos todavía también, por supuesto, muchas dificultades, como esto de traer personas sabedoras a un posgrado. ¿Cómo les podemos remunerar? En Ecosur, por lo menos, solo nos permiten pagarle jornales a una agricultora que no nos va a dar una factura para contratarlos como por honorarios. Entonces, ahí eso nos duele porque realmente no estamos reconociendo esos saberes y son cuestiones que tenemos que buscar cómo hacer cambios a nivel institucional. La siguiente, por favor. Y en el año pasado iniciamos el Doctorado Nacional en Ciencias en Agroecología, donde participan 9 centros públicos de investigación. Esta fue una solicitud del pasado CONACYT, de que varios centros públicos de investigación del CONACYT nos uniéramos a formar doctorados nacionales, con la idea pues de poder aprovechar mejor nuestros recursos, aumentar la planta académica. Y así entonces se nos unieron varios centros y estamos ahora pues cubriendo casi todo el territorio nacional, desde Chihuahua hasta Chiapas, desde los desiertos hasta los bosques tropicales. Y con la intención de formar a la nueva generación de académicos con bases de la inter y la transdisciplina. Para eso les pedimos desde los cursos obligatorios, pues una formación teórica y práctica en cuestiones desde la ecología, los sistemas complejos, hasta cursos de sistemas alimentarios, el curso de transformaciones agroecológicas, donde se les brindan herramientas más desde las ciencias sociales se invita a personas de la lucha social a compartir, pero no es fácil. No es fácil, sobre todo por la formación que tenemos nosotras como docentes, que nos hemos formado desde una pues disciplina donde se celebra la especialidad y porque también entonces el dialogar con las otras disciplinas se nos hace complicado. Entonces es un reto todavía que tenemos por delante. Vamos haciendo constantes modificaciones, pero pues tenemos la esperanza de que esta juventud que va a apreciar los saberes ancestrales, que va a ser capaz de desarrollar capacidad de escucha, capacidad de negociación que les estamos dando, herramientas de resolución de conflictos, podría realmente ayudarnos a llevar la agroecología a todos nuestros rincones y todos nuestros platos, como es nuestro sueño. La siguiente, por favor. Entonces, hemos visto que necesitamos urgentemente una necesidad de transformación de la academia y una necesidad muy grande, sobre todo, de mirar a nuestros propios ombligos y hacer modificaciones y cuestionarnos mucho de lo que hacemos. Entonces, ¿qué características? Me gustaría que pudiéramos tener ese diálogo con ustedes. ¿Qué características piensan que debemos tener las personas que queremos apoyar la agroecología? ¿Qué características tienen cada uno de ustedes? ¿Qué cosas tendremos que cambiar en nuestro corazón, en nuestros hábitos, para poder llevar la agroecología a escala? Y sobre todo, este es un trabajo que no se puede hacer de forma individual, ni siquiera con 9 centros públicos de investigación trabajando juntos. Se requiere del apoyo y la visión de todas y de todos los sectores, porque es un problema muy difícil.
porque es un problema que necesita de visiones de muchas personas, de personas campesinas, de especialistas, de políticos, de economistas, y solo así vamos a poder entonces cumplir nuestro sueño agroecológico. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, pues espero que tengamos tiempo todavía, Tabaré, porque sí me gustaría poder tener ese diálogo con ustedes. Como les decía, tenemos experiencias, pero no nos sentimos todavía listos como para dar recetas. Quisiéramos poder entonces tener las ideas de ustedes también para seguir caminando. Sí, muchas gracias, Helda. Estamos con los tiempos ajustados, pero nos vamos a dar unos minutitos para leer algunos comentarios acá de quienes nos siguen en la transmisión de Facebook y después podemos pasar acá tal vez unas 3 participaciones. Bueno, acá desde Facebook hay algunos saludos. Jess Sayago saluda desde Veracruz. Yani nos saluda desde La Paz, Baja California Sur. Siempre es un gusto escuchar y aprender con Helda. Osma Cebrero, saludos desde Guerrero. Y Rebeca Lara está escuchando a la maestra desde Chilón, Chiapas. De momento no hay más que saludos, entonces podemos abrir el espacio acá para quien tenga alguna pregunta, resonancia, comentario. Respuestas. Pueden alzar la mano y yo me acerco. Sara, ¿vas a preguntar? Ah, no, si no sabes de qué es, mejor al rato. A ver, de ese lado. Sara, ¿por qué no preguntas cómo haces para que tu papá no trabaje tanto? Gracias, Helda, por tu excelente presentación. Yo tengo una apreciación que parte a lo mejor un poquito errónea y no de donde debería partir, pero hace años decían que la Coca-Cola tenía éxito mundial porque tenía 3 cosas. Una, dijéramos, calidad de producto, entre comillas, ¿verdad? La otra, una excelente distribución y la otra, una excelente difusión, ¿no? Y en este caso, en la agroecología, yo creo que a lo mejor hay muchos más elementos, pero básicamente estos 3 siguen ahí, ¿verdad? Ah, por definición, agroecología, pues debemos dominar la parte del agro y la parte del oikos, la ecología. Y esto no es fácil porque nuestro sistema educativo no se ajusta a eso. Somos todavía unidisciplinarios en las escuelas. Entonces, o salimos agros o salimos ecos, ¿verdad? Pero resulta ser que no solamente es el agros y el ecos, sino también está toda la parte social, cultural, económica, etcétera. Y ese es un reto impresionante que debemos tener entre todos y todas, porque no podemos desvincularnos, tenemos que ir de la mano, ¿no? Entonces, quien se forma en un campo, casi por obligación, lo ideal es que de manera particular y de trabajo con las y los colegas, tratemos de hablar un mismo idioma para poder dominar campos en los que no nos formamos. Yo creo que ese es un reto importante que tenemos en la agroecología por venir, ¿no? El otro es tratar de escalar, porque es una de las presiones sociales y económicas que existen, para ayudar a quienes están produciendo en pequeña escala a mejorar su economía a través de estrategias, sí, de solidaridad, etcétera, pero también ir a escalas un poquito más grandes, ¿no? Dijéramos, más allá de 1 hectárea. ¿Qué opinas al respecto? Sí necesitamos una formación en este momento ya no solamente inter, sino transdisciplinaria y ir de la mano y este paso de ir de pequeñas parcelas donde ciertamente la agroecología ha tenido éxito trabajando con agricultores de pequeña escala, a tratar de
ir más arriba para competir justamente con la economía de mercado. Gracias. ¿Te parece si juntamos una o dos más para optimizar los tiempos? Bueno, ya tenemos las dos acá cerca. Hola, buenos días. Gracias, Helda, por esta charla. Oye, pues a mí me gusta mucho este énfasis que haces en decir que la agroecología no son recetas, ¿verdad? Lo que sí y que pues me alegra mucho y que este mensaje se amplifique y se amplifique, porque luego resulta que en los mismos concursos de oposición te piden recetas, ¿no? Entonces ahí hay unas incongruencias mayúsculas, que pues necesitan hacer eco porque se está, o sea, ¿qué es lo que se está buscando, no? En realidad, por un lado decimos no a las recetas, pero luego en otros lugares pues te piden recetas. Y en este sentido también es una duda, ¿no? En esta oportunidad que ustedes están teniendo de este doctorado nacional en agroecología, pues muy celebrado, eh, pero sí entiendo que pues llega gente joven, ¿verdad? Y en esta onda de que es agroecología, hay también la visión de entrar a buscar recetas o cómo va la cosa también, porque eso también es interesante, ¿verdad? O sea, está tan extendido que pues me gustaría saber al respecto. Gracias. Helda, muchas gracias por invitarnos a la reflexión con estas preguntas y yo tengo una muy concreta. Comentas acerca de ese proceso de alfabetización a todos los niveles y en esta parte de construir la transdisciplina. Y esto, pues, entiendo, se debe de hacer en la práctica, como también tú lo señalas mucho. Eh, ¿Cuáles son, diríamos, algunas de las reflexiones que nos puedes compartir, ¿no? ¿Cuáles son los retos en esta situación? Porque ya Ramón también decía esta parte de o eres agro o estás en lo eco, ¿no? O a veces otros estamos desde la cultura, pero diríamos, muchas veces hay una actitud de descalificación, ¿no? Entre estos ámbitos. Y bueno, y cuando son entre personas, pues es bastante más notorio, ¿no? Pero cuando tenemos que hacer sinergias para poder hacer esas propuestas, ¿no? De cambio, de formación desde la complejidad. Gracias. Gracias. Adelante, Gela. Pues muchísimas gracias por las preguntas. Em, creo que son preguntas pues para mucha reflexión. Podríamos escribir artículos sobre eso. La pregunta, Ramón, creo que eso también es algo que constantemente sale, ¿verdad? ¿Será que la agroecología es únicamente para el traspatio, para el jardincito, para la agricultura de subsistencia, o la podemos llevar a pues las grandes plantaciones? Y hay todo un debate al respecto, ¿verdad? Miguel Altieri, por ejemplo, dice, no, si ya no es agricultura campesina, no es agroecología. Yo tengo otra opinión y estoy también muy sorprendida de cómo hay varios ejemplos de cómo en grandes extensiones se están aplicando la agroecología, no solo a nivel agrícola, sino también a nivel social. Un ejemplo, por ejemplo, es del MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, que está produciendo arroz agroecológico en cooperativas, utilizando técnicas de agricultura sustentable. Otro ejemplo es aquí en Las Cañadas, en Veracruz, de cómo un terrateniente decidió convertir su tierra en una cooperativa con sus trabajadores
y también aplicar técnicas agroecológicas e incluso va mucho más allá de las técnicas, ¿verdad? Ya están metidos también en la comercialización, en los aspectos culturales. También hace poco supe de estrategias en Chile, de los viñedos, cómo están aplicando también prácticas agroecológicas, el uso de patos para el control de arbences, el uso de gansos para monitorear los insectos herbívoros, la siembra en corredores grandes de flores. Aquí mismo, ¿verdad? El ejemplo de nuestra colega de Chapingo, Laura, y su papá, con su producción de naranjas, también con grandes corredores de arbences para mantener los insectos benéficos. Entonces, hay ejemplos que podemos seguir y creo que es muy importante no dejarlo de lado, ¿verdad? Las recetas, eso es todo un dilema, Linda, porque como mencionaba, pues si no podemos promover la misma receta desde Chihuahua hasta Tapachula, eh, pero por otro lado, cuando decimos para conservar, bueno, para evitar que los herbívoros se conviertan en plagas, tenemos que mantener la diversidad, que ese ha sido mi discurso por años, siguiendo los pasos de Ivette, perfecto, pues no logro que pase el mensaje, porque las personas como que sí necesitan tener algunas bases, ¿verdad? O tenemos nosotras fallas en nuestra pedagogía para hacer pasar ese discurso y cómo eso se transforma en la práctica. Algunas veces he dicho, y ve, tal vez tenemos que seguir el ejemplo de los que dicen que 1.400 litros por persona de bioinsumos y nosotras decir 10 diferentes especies de arbences con flores, aunque nos lo sacamos de la manga, pero algo es algo. Eh, y ese es un dilema que tenemos que ver, ¿verdad? Cómo poder transformar estas ideas de sistemas complejos a llevarlas a la práctica. Creo que también a veces nuestro error es que pensamos que las familias productoras no van a entender esta complejidad. Eso pasó mucho aquí en Chiapas con las ONGs que estaban haciendo campaña para que las familias productoras no aceptaran los transgénicos y pensaban que las familias productoras, pues, cómo iban a entender, ¿verdad?, de los transgenes y las modificaciones genéticas. Entonces llegaban a decir mentiras y les decían, cuando vengan a darles las semillas de transgénicos, no las acepten, porque una vez que las siembran, el suelo va a arder, se va a quemar y ya nada va a producir. Entonces, tal vez a veces por simplificar decimos mentiras y creo que eso también va en contra, ¿verdad? De lo que somos y de la agroecología y podría ir incluso en contra de la agroecología y que en algún momento van a decir que ya suficientes críticas tenemos, ¿verdad? De que somos los hippies, de que no pensamos en la economía. Pues sí, que eso está bien para tu patio, qué bonita la agroecología, pero los estudiantes de Chapingo son todavía muy criticados, ¿verdad? ¿Ustedes de qué van a vivir? ¿Quién les va a dar trabajo? Entonces, para que además andemos promoviendo mentiras, eso también nos va a afectar. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Creo que tenemos todavía mucho trabajo que hacer y aprender mucha pedagogía para transmitir nuestros mensajes. Y pues el diálogo de saberes es algo que tenemos que aprender, no solo para hablar con familias productoras, sino para hablar entre nosotros y tal vez no tanto hablar, sino escucharnos. Yo creo que ese es un gran problema que tenemos las personas, que muchas veces cuando alguien nos está hablando, nosotros ya estamos pensando en la respuesta que vamos a dar en lugar de la escucha atenta. La humildad. Todavía me parece a mí increíble que en el 2025 hay muchas discusiones
entre que si las ciencias sociales son mejores que las ciencias naturales, el diálogo de las ciencias exactas o el decir, no, pues ustedes no hacen ciencia, nosotros sí, los de las ciencias duras, o discusiones que tenemos en el mismo equipo de masificación. Diste 4 horas de ecología y a mí solo me diste 3 para promover la sociología. No, claro, no que no, aquí tengo el récord, hablaste 8 horas. Entonces, tenemos que, por eso digo que muchas de las transformaciones sí tienen que ser a nivel institucional, ¿verdad? Desde que la CECITI nos evalúa a ver en qué especialidad y en qué subespecialidad te encuentras. Ahorita sí abrieron en el SNI una opción de interdisciplina, pero a la hora de, ahora que nos evaluaron en el Sistema Nacional de Posgrados, el doctorado, teníamos que poner en qué área del conocimiento estaba y no hay interdisciplina. Entonces la tuvimos que poner en el área de agrícola, y cuando va a venir alguien de Promonsanto a ver que nosotros estamos enseñando diálogo de saberes, pues no sé qué nos va a decir en la evaluación. Entonces sí, hay cuestiones que tenemos que trabajar a nivel institucional, pero mucho es a nivel del corazón, ¿verdad? Y cómo nos vamos a seguir desarrollando como personas, no pensar que tenemos las respuestas inmediatas, estrategias para el diálogo. La agroecología tampoco avanza porque muchas veces estamos peleados entre nosotros agroecólogos, que mi agroecología es mejor que la tuya. Entonces ya tenemos que buscar cómo trabajar eso. No está fácil. Gelda. Bueno, los tiempos se nos acaban. Vamos a dar chance a una última intervención como pilón y de ahí ya vamos hacia el cierre. Buenos días, doctora Elda. Yo tengo una inquietud. Si el manejo agroecológico de plaga no ha progresado, ¿qué hacer? Y vea usted, de los 80 hasta 2025, esto ha evolucionado, ¿verdad? Esto ha sido dinámico. No es nada más ponerle, esto es dinámico. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Porque hay ejemplos donde el manejo agroecológico de plaga está funcionando, se está recuperando. El problema del manejo agroecológico de plaga, quienes los imparten, es que creen ellos que van a, cuando se les escapa, por ejemplo, de ese umbral económico, a un nivel de daño económico la plaga, inmediatamente aplica un plaguicida. Y eso no es. El manejo agroecológico de plaga es insecticida. Tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué hacer? Y yo tengo práctica en manejo agroecológico de plaga. Aquí son situaciones encontradas, como usted dice. Aquí es dejar el alma en ese pedazo donde uno está trabajando. Darle mucho amor donde uno está trabajando. Y yo le puedo decir que a mí me ha dado resultado las cosas porque cuando yo lo hago, yo digo, esto va a funcionar porque va a funcionar. Pero lo hago con esa disposición de amor, porque la tierra es un ser vivo y sobre la tierra hay seres vivos que son las plantas. Si nosotros no logramos interactuar con esa complejidad, no podemos hacer nada. Tenemos que tener una visión global de complejidad, no de no, este es de complejidad, entender todo ese entorno. Pues usted ya dio la respuesta, muchas gracias. Tener esa visión de complejidad, de entender, ¿verdad? Que el bosque, el arbolito que tenemos ahí van a ser un refugio para insectos benéficos, que los debemos de cuidar. La observación es otra cosa, ¿verdad? Que nos hemos olvidado de hacer. ¿Qué está haciendo este insecto aquí? ¿Se está comiendo la planta o se está comiendo al gusano?
yo creo que esta visión de observación, de experimentación, de la complejidad de ver no solo la matita, sino todo el agroecosistema y con el cariño, ¿verdad? También esa va a ser la respuesta. Gracias. Bueno, por aquí no hay más comentarios en la transmisión de Facebook, entonces con eso vamos a ir cerrando la conferencia. Voy a aprovechar para dar acá un anuncio que nos comparten desde la Feria Cuchilejal que tenemos acá al lado. Tenemos la fortuna de tener acá